Introducción. Descifrando los misterios del universo. En los rincones más profundos de la noche estrellada, la humanidad ha albergado una curiosidad innata sobre el origen del universo. Desde tiempos inmemoriales, las mentes inquisitivas han buscado respuestas a las preguntas fundamentales. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuál es el origen del cosmos que nos rodea? En este viaje intelectual, una teoría ha brillado con intensidad, iluminando el vasto espacio y tiempo con su explicación audaz y asombrosa. La teoría del Big Bang. Esta teoría, que ha sido la explicación predominante sobre el origen del universo, nos lleva de vuelta a un momento singular e inimaginablemente denso en el tiempo, cuando nuestro universo tal como lo conocemos hoy, comenzó su expansión. Imagina un punto infinitesimal de densidad infinita, un estado primordial del que todo surgió. Este es el corazón de la teoría del Big Bang, un punto de partida cósmico desde el cual todo, desde las galaxias majestuosas hasta las diminutas partículas subatómicas, se desplegó en el vasto tapiz del espacio-tiempo. A lo largo de las décadas, los científicos y astrónomos han refinado y ampliado esta teoría, transformando nuestra comprensión del universo en el que vivimos. Pero, ¿qué hay más allá del Big Bang? ¿Qué preguntas siguen sin respuesta? Acompáñanos en un viaje hacia las fronteras del conocimiento humano, donde las teorías más vanguardistas se enfrentan al misterio último de la creación. Desde los albores del tiempo hasta los enigmas cuánticos del presente, nos sumergiremos en el fascinante mundo del cosmos, explorando las maravillas que yacen más allá de la explosión primordial. Prepárate para un viaje que desafiará tus percepciones y expandirá tu mente hacia las insondables profundidades del universo. Nos embarcamos en una odisea para desentrañar los secretos de nuestra existencia y descubrir las verdades que guardan en las vastedades del espacio y el tiempo. Bienvenidos a un viaje hacia lo desconocido. El origen del universo y todo lo que yace más allá del Big Bang. ¿Cómo se originó el universo Big Bang? Para comprender el inicio del universo según la teoría del Big Bang, es esencial adentrarse en los mismos cimientos de esta fascinante idea. En el corazón de esta teoría se encuentra un evento cósmico singular, un momento de singularidad en el que el espacio y el tiempo, las leyes físicas tal como las conocemos, comenzaron a existir. Este instante, denominado el Big Bang, marcó el nacimiento de nuestro universo tal como lo conocemos hoy. Expansión del universo. En los albores del tiempo, hace aproximadamente 13,8 mil millones de años. El universo era un punto denso y caliente, concentrado en una singularidad infinitesimal. En un instante, este punto comenzó a expandirse a una velocidad increíble, llevando consigo toda la materia, energía, espacio y tiempo. Esta expansión aún continúa hoy en día y es uno de los pilares fundamentales de la teoría del Big Bang. Formación de galaxias y estrellas. A medida que el universo se expandía, la materia comenzó a agruparse debido a la gravedad. Estos grupos se convirtieron en las galaxias, vastas colecciones de estrellas, planetas, gas y polvo cósmico. Dentro de estas galaxias, las estrellas nacen y mueren, creando elementos químicos en los procesos nucleares de fusión. La formación de galaxias y estrellas es una consecuencia directa de la expansión del universo y la interacción de la materia en este vasto espacio en expansión. El momento inicial del Big Bang y la evolución del universo. El momento inicial del Big Bang, también conocido como la singularidad, representa un desafío para nuestra comprensión actual de la física. En este estado, las leyes conocidas de la física no se aplican de la misma manera que en el universo observable actual. A medida que el universo se expandía y enfriaba, las partículas elementales comenzaron a formarse y, con el tiempo, se unieron para crear átomos. Estos átomos, principalmente de hidrógeno y helio, se convirtieron en los bloques de construcción de las estrellas y las galaxias. Con el tiempo, las estrellas nacieron y murieron en procesos explosivos como las supernovas, esparciendo elementos más pesados en el espacio. Estos elementos proporcionarán el material necesario para la formación de sistemas solares, planetas y, finalmente, la vida tal como la conocemos. Así, desde el momento inicial del Big Bang hasta el universo lleno de galaxias, estrellas y planetas que observamos hoy, la teoría del Big Bang nos ofrece una ventana intrigante hacia los orígenes del cosmos. Sin embargo, las preguntas sobre lo que sucedió exactamente en el momento mismo del Big Bang y
que podría estar más allá de nuestra comprensión actual continúan desafiando a los científicos y nos invitan a explorar aún más en el vasto y misterioso universo que habitamos. ¿Qué es la teoría del Big Bang y quién la creó? La teoría del Big Bang es el paradigma que describe el origen y la evolución del universo tal como lo conocemos. Esta teoría propone que el universo comenzó como una singularidad infinitamente pequeña y caliente. Hace aproximadamente 13,8 mil millones de años y ha estado expandiéndose desde entonces. A medida que se expandía, el universo se enfriaba y permitía la formación de átomos, estrellas, galaxias y, eventualmente, sistemas planetarios y vida. Principios fundamentales de la teoría del Big Bang. Expansión del universo. La teoría del Big Bang sostiene que el universo está en constante expansión desde su inicio. Esta expansión es observable en el corrimiento al rojo de la luz de galaxias distantes. Un fenómeno que indica que se están alejando de nosotros. Radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo es una radiación electromagnética que llena el universo y se considera un remanente del Big Bang. Es una prueba crucial de la teoría, ya que proporciona evidencia directa del estado caliente y denso del universo temprano. Abundancia de elementos ligeros. La teoría del Big Bang explica la abundancia de elementos ligeros, como hidrógeno y helio, en el universo. Estos elementos se formaron durante los primeros minutos después del Big Bang, en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Desarrollo de la teoría con el tiempo. A lo largo de las décadas, la teoría del Big Bang ha evolucionado con el avance de la cosmología y la observación astronómica. Las observaciones detalladas de las galaxias distantes, la radiación cósmica de fondo y la distribución de la materia en el universo han proporcionado pruebas adicionales que respaldan la teoría del Big Bang. Los modelos cosmológicos basados en el Big Bang también han ayudado a explicar fenómenos como la expansión acelerada del universo, la formación de estructuras a gran escala y la naturaleza oscura y energía oscura que componen una gran parte del cosmos. Georges Lemaitre, el visionario detrás del Big Bang. En la década de 1920, un astrónomo y sacerdote católico belga llamado Georges Lemaitre propuso por primera vez la teoría del Big Bang. Lemaitre combinó las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein con las observaciones de la expansión galáctica, para proponer que el universo se estaba expandiendo desde un estado inicial extremadamente denso y caliente. La contribución de Lemaitre fue fundamental para el desarrollo de la teoría del Big Bang. Su trabajo pionero sentó las bases para nuestra comprensión actual del origen del universo y abrió las puertas a décadas de investigación y descubrimientos en el campo de la cosmología. Así, la teoría del Big Bang, concebida por mentes curiosas como la de Georges Lemaitre, ha cambiado nuestra percepción del cosmos y nos ha brindado un relato científico apasionante sobre cómo comenzó todo. Con cada nueva observación y descubrimiento, continuamos explorando los misterios del universo, desvelando sus secretos uno tras otro y ampliando nuestro entendimiento del vasto y asombroso panorama del espacio y el tiempo. ¿Qué fue primero, el universo o el Big Bang? Para comprender la relación entre el universo y el Big Bang, debemos adentrarnos en el concepto del tiempo en el contexto del Big Bang. La pregunta de qué fue primero, si el universo o el Big Bang, nos lleva a reflexionar sobre el propio tejido del tiempo y espacio. El Big Bang no fue una explosión en un espacio vacío, sino más bien, el Big Bang ocurrió en todas partes al mismo tiempo. Ya que el espacio y el tiempo tal como los conocemos hoy tuvieron su origen en este evento primordial. En ese sentido, el Big Bang no fue un evento que ocurrió en un rincón específico del universo. Fue el evento que creó el propio universo, incluyendo el espacio y el tiempo. En el estado previo al Big Bang, según las teorías actuales, no existía el tiempo tal como lo concebimos en nuestra realidad cotidiana. La noción misma de tiempo pierde su significado cuando hablamos de un estado en el que las leyes de la física que conocemos no aplican. Esto es un concepto difícil de imaginar, ya que nuestra comprensión del mundo está intrínsecamente ligada a la experiencia del tiempo lineal y continuo. En la física cuántica y en las teorías cosmológicas, se exploran ideas como la inflación cósmica, que es una expansión extremadamente rápida del universo en un periodo de tiempo increíblemente corto justo después del Big Bang. Esta inflación puede haber ocurrido en una escalada tan minúscula que no podemos observarla directamente.
pero sus efectos han dado forma a la estructura del universo tal como lo vemos hoy. La pregunta sobre lo que había antes del Big Bang sigue siendo un misterio profundo y desafiante para los científicos. Algunas teorías sugieren la posibilidad de un multiverso, donde nuestro universo es solo uno entre innumerables universos, cada uno con sus propias leyes físicas. Otras teorías proponen la existencia de dimensiones adicionales más allá de las 3 dimensiones del espacio y una dimensión del tiempo que conocemos. En última instancia, el estado antes del Big Bang y la relación entre el universo y el Big Bang siguen siendo uno de los mayores enigmas de la cosmología. Los científicos continúan investigando y proponiendo teorías innovadoras en un esfuerzo por arrojar luz sobre los misterios que rodean el origen mismo de nuestro universo y el tiempo en el que habitamos. Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión y nos impulsan a explorar los confines de la realidad conocida en busca de respuestas cada vez más profundas y reveladoras. ¿Qué había antes del Big Bang? La pregunta sobre lo que existía antes del Big Bang ha desconcertado a los científicos y filósofos durante generaciones. La naturaleza misma de esta cuestión desafía nuestra comprensión convencional del tiempo y el espacio. A medida que los investigadores exploran esta incógnita cósmica, han surgido varias teorías que intentan abordar el enigma de antes del Big Bang. Dos de las ideas más intrigantes son el concepto del multiverso y las fluctuaciones cuánticas. Multiverso. Una de las teorías más especulativas sugiere la existencia de un multiverso. Un vasto conjunto de universos, cada uno con sus propias leyes físicas y constantes fundamentales. Según esta idea, nuestro universo sería solo uno de innumerables universos que existen en un multiverso. Cada universo podría haber tenido su propio Big Bang y seguir su propia evolución. Lo que hace que la pregunta sobre lo que sucedió antes del Big Bang pierda sentido, ya que el tiempo y las leyes físicas pueden variar de un universo a otro. Fluctuaciones cuánticas y universo cíclico. Otra teoría sugiere que el universo actual es parte de un ciclo infinito de expansión y contracción. Según esta idea, nuestro universo actual se expande a partir de un estado comprimido anterior, similar al Big Bang. En este modelo, antes del Big Bang, existía un universo anterior, que experimentó una contracción hasta un estado extremadamente denso antes de expandirse nuevamente en un nuevo Big Bang. Este proceso se repetiría infinitamente, formando un universo cíclico sin un verdadero inicio o fin. Es importante tener en cuenta que estas teorías son altamente especulativas. Y, por el momento, no hay evidencia experimental directa que respalde una sobre la otra. La naturaleza misma de lo que existía antes del Big Bang sigue siendo uno de los mayores misterios en la cosmología y la física teórica. A medida que los científicos continúan investigando y refinando nuestras teorías sobre el universo y su origen, es probable que sigan surgiendo nuevas ideas y enfoques para abordar esta pregunta fundamental. Cada avance en nuestra comprensión del cosmos nos acerca a un paso más a desvelar los secretos del antes del Big Bang. Y aunque aún nos enfrentamos a un terreno desconocido, la búsqueda de respuestas nos sigue llevando hacia los límites del conocimiento humano y hacia una comprensión más profunda de nuestro lugar en el vasto tejido del universo. ¿Cuáles fueron las causas del Big Bang? La pregunta sobre las causas del Big Bang nos lleva a un territorio fascinante y complejo en la cosmología. Aunque las causas exactas del Big Bang siguen siendo un misterio, los científicos han desarrollado varias teorías hipotéticas basadas en nuestras observaciones y comprensión de las leyes fundamentales del universo. Algunas de estas teorías incluyen la inflación cósmica y las fuerzas fundamentales que gobiernan nuestro universo. Inflación cósmica. Una de las teorías más ampliamente aceptadas es la idea de la inflación cósmica. Según esta teoría, poco después del Big Bang, el universo experimentó un periodo de expansión extremadamente rápida y exponencial. Durante esta inflación, el espacio y tiempo se expandió a una velocidad increíblemente alta, lo que permitió que el universo volviera homogéneo e isotrópico en gran escala. Esta expansión uniforme creó las condiciones iniciales para la formación de galaxias y estructuras a gran escala que vemos en el universo actual. Fuerzas fundamentales. Las fuerzas fundamentales del universo, como la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, desempeñaron un papel crucial en las condiciones iniciales del Big Bang. Durante las primeras fracciones de segundo después del Big Bang,
Estas fuerzas eran indistinguibles unas de otras en un estado de alta energía y temperatura conocido como simetría electrodébil. A medida que el universo se enfrió y expandió, estas fuerzas se separaron y tomaron sus formas familiares, dando lugar a la estructura y la diversidad que vemos en el universo hoy. Las grandes unificaciones y la teoría de cuerdas. Los físicos teóricos también exploran la posibilidad de que las fuerzas fundamentales del universo estuvieran unificadas en un estado temprano del Big Bang. Las teorías de gran unificación intentan combinar tres de las fuerzas fundamentales, excepto la gravedad en un marco unificado. Además, la teoría de cuerdas, que es una teoría que busca unificar todas las fuerzas fundamentales, sugiere que las partículas fundamentales son en realidad pequeñas cuerdas vibrantes. Y las diferentes vibraciones de estas cuerdas podrían dar lugar a las diversas partículas y fuerzas en el universo. Aunque estas teorías proporcionan perspectivas intrigantes, es fundamental destacar que aún estamos en las primeras etapas de comprender las verdaderas causas detrás del Big Bang. La investigación continúa en campos como la física de partículas, la cosmología observacional y la teoría de cuerdas en un esfuerzo por descifrar el enigma del origen del universo y las fuerzas que dieron lugar al Big Bang. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento, estamos cada vez más cerca de desvelar los secretos de los momentos iniciales del universo y comprender las causas profundas que llevaron a la creación del cosmos tal como lo conocemos hoy. Gracias por suscribirte, esto hace crecer a mi canal, ahora sí lo sabes. Conclusión. Descifrando los misterios del cosmos. En nuestra odisea por explorar el origen del universo y la teoría del Big Bang, hemos viajado a través de las vastedades del espacio y el tiempo, desentrañando los misterios de los momentos primordiales del cosmos. Recapitulamos los puntos clave que hemos descubierto en este fascinante viaje. El Big Bang y la expansión del universo. El Big Bang marca el inicio de nuestro universo. Un evento de expansión cósmica que llevó al nacimiento de galaxias, estrellas y planetas. La teoría del Big Bang nos ha permitido comprender la evolución del universo desde su estado inicial hasta la diversidad y complejidad que observamos hoy. La singularidad y el tiempo. El concepto del Big Bang desafía nuestra comprensión del tiempo, sugiriendo un estado en el que las leyes físicas conocidas no se aplican. La noción misma de antes del Big Bang puede perder su significado en un contexto donde el tiempo tal como lo entendemos podría no existir. Teorías del multiverso y las fuerzas fundamentales. Las teorías del multiverso y las fuerzas fundamentales nos ofrecen perspectivas intrigantes sobre las causas y condiciones que podrían haber existido antes del Big Bang. La inflación cósmica y las unificaciones de fuerzas nos llevan a explorar las condiciones iniciales del universo en su fase primordial. Invitación a la exploración continua. A medida que cerramos este viaje, invitamos a los lectores a seguir explorando el fascinante mundo de la cosmología y el origen del universo. En cada rincón del cosmos, hay enigmas por descubrir y maravillas por contemplar. La cosmología moderna, junto con la física teórica, nos lleva más allá de las estrellas, hacia los límites del conocimiento humano. Ejemplos, analogías y datos científicos. Durante nuestro viaje, hemos utilizado ejemplos del mundo observable, analogías cotidianas y datos científicos para ilustrar los complejos conceptos detrás del Big Bang. Estas herramientas nos permiten visualizar las maravillas del universo y comprender cómo los principios científicos se aplican a nuestro entendimiento del cosmos. En última instancia, mientras reflexionamos sobre el Big Bang y los misterios del universo, nos damos cuenta de que nuestro conocimiento es solo un destello en la vastedad del tiempo y el espacio. La búsqueda del origen del universo continúa. Y cada respuesta que encontramos nos abre las puertas a nuevas preguntas. Así que, queridos lectores, los invitamos a unirse a los científicos y exploradores. Mientras continuamos desentrañando los secretos del universo y admirando la grandeza insondable del cosmos. En cada descubrimiento, estamos un paso más cerca de entender el tejido mismo de la realidad y nuestro lugar en él. Que el viaje hacia el conocimiento continúe.